Yo soy el extraterrestre y estoy aquí para que despertéis vuestra conciencia, queridos y muy respetables seres humanos del planeta Tierra. El destino del alma es evolucionar. ¿En qué se evoluciona? En amor. Sin amor no hay evolución. Sin amor no hay sabiduría. ¿Dónde estáis antes de nacer? En el mundo astral. El astral es el mundo espiritual que pertenece a la tercera dimensión y consta de tres planos, cada uno subdividido en varias esferas, siguiendo la frecuencia vibratoria que las rige. En los diferentes planos astrales se encuentran las almas en tránsito, esperando para volver a encarnar y seguir evolucionando hasta obtener la frecuencia vibratoria necesaria que les permitirá acceder a la cuarta dimensión. El bajo astral es donde se encuentran los desencarnados, cuya vibración es muy baja, ya que siguen fuertemente apegados al plano terrestre. El astral medio es el plano en cuyas diferentes esferas están la mayoría de los seres humanos, reflejando el estado evolutivo de la humanidad actual. A continuación, se encuentra el alto astral, a donde van los seres más evolucionados y de donde se pasa a la cuarta dimensión. ¿Y qué es lo que ocurre después de morir? El espíritu se desprende del cuerpo físico y regresa al mundo astral, que es de donde ha venido. Es decir, continúa su vida sin estar ligado a la materia. Lo que ocurre es que cada alma, después de desencarnar, se sitúa en el plano del mundo astral que corresponde a su estado evolutivo. Y esto depende del comportamiento que haya tenido durante la encarnación respecto a la ley del amor. Aquellos que han realizado actos en contra de los demás seres de la creación o en contra de sí mismos quedarán atrapados por el peso de sus acciones en los niveles vibratorios más bajos del astral inferior. Por otra parte, el espíritu que haya vencido su egoísmo y que se haya comportado amorosamente se elevará hacia franjas vibratorias más altas del astral superior. Entre esos dos extremos existen multitud de niveles intermedios en los que se situará cada alma conforme a su grado de evolución espiritual y su comportamiento. El bajo astral es donde se encuentran las vibraciones más bajas, las que tienen que ver con las emociones y los pensamientos negativos como miedos, odios, enojos. Es ahí donde habitan los seres maléficos y los egregores más densos. Las energías de involución son tan necesarias para la vida como lo son las energías de evolución. Son los dos polos que permiten el equilibrio, como el día y la noche. Si solo existiera el día, el sol acabaría por secar toda la vegetación. Si solo existiera la noche, la fotosíntesis no podría efectuarse. El día y la noche crean el equilibrio que permite que exista la vida en el planeta. Igualmente, las energías de evolución e involución crean el equilibrio que permiten la existencia del universo. ¿Cuáles son las entidades del bajo astral? Por un lado, están las entidades que han estado allí desde el momento de la creación. Luego está el bajo astral creado por la humanidad. Debéis saber que el hombre, cuando actúa, cuando piensa, cuando descarga sus emociones, crea vibraciones, crea formas. Se pueden observar los enjambres de espíritus dementes en total desorden existencial que viven perdidos en ciudades caóticas moldeadas por sus pensamientos, luchando entre sí, capturando los cuerpos etéricos de las personas inmorales y lujuriosas. Este escenario infernal se intensifica cuando las hábiles manos de los arquitectos de la sombra logran apropiarse de estos cuerpos temporales y densos, manipulándolos para sus propósitos más odiosos y nefastos. De esta manera, el astral inferior y la maldad milenaria de la Tierra se combinan para provocar enfermedades, discordias, conflictos y sufrimientos. La mayoría de los individuos, ya sea por sus enojos, sus depresiones o su falta de evolución, están en mayor o menor relación con el bajo astral. Provocan que estén influenciados por las vibraciones que genera este plano y por las entidades
que los impulsan a producir cada vez más esa energía negativa, perjudicándolos en sus degradaciones, vicios y crímenes. Las entidades infernales se alimentan de las personas por su luz, ya que son fuente de energía infinita para estos vampiros energéticos. Piensa en todos los pensamientos egoístas, crueles y viciosos que has albergado o expresado en tu vida, y la naturaleza y el poder de las fuerzas liberadas en todas las acciones que hayas tomado. Y cuando te des cuenta de que todos han sido reunidos y materializados en este yo inferior, puedes hacerte una idea de cómo se ve y cuáles son sus tendencias. El alma humana lucha contra potestades y principados que no son otros que los egos, las pasiones y las emociones negativas. Mientras existan prácticas ritualísticas para pedir favores a las entidades del bajo astral, habrá penetración de esos seres en el aura de la humanidad. Debéis cortar la relación que tenéis con el bajo astral. Así todo lo que oscurece el destino de los seres humanos será disipado. Hasta ahora, mi querida y muy respetable raza de seres humanos del planeta Tierra.